la mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 26 de enero del año 2022. Es una regla no escrita que prácticamente todo enero nos lo llevemos analizando proyecciones de esta o aquella institución o de esta o aquella organización multilateral. Este año no ha sido la excepción, y para cerrar el mes, el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar lo que llaman ellos una actualización de los pronósticos que publicaron, o las proyecciones que publicaron en octubre del año pasado, como consecuencia de la publicación de uno de sus tres grandes documentos, que es el, ¿cómo se diría? Outlook, proyección económica mundial, World Economic Outlook, o perspectivas económicas mundiales. Y las cosas las sintetizo de esta manera: no pinta bien el panorama. Dos grandes locomotoras mueven la economía del mundo: Estados Unidos y la República Popular China. Y en los dos casos, las reducciones en cuanto a proyecciones se refiere del crecimiento del Producto Interno Bruto son significativas. En el caso de los Estados Unidos, pasa la proyección que se hizo en octubre, pasa de 5.9 al 4.4%. Es decir, 1.5, un punto y medio, baja en sus proyecciones elaboradas o dadas a conocer ayer el Fondo Monetario Internacional. En el caso de, y además dice, y se debilitaría la economía un poco más en 2023 al 3.8%. Es decir, de acuerdo con las perspectivas que elabora el Fondo Monetario Internacional, la economía norteamericana crecerá este año, en vez del 5.9, el 4.4%, y el año próximo el 3.8%. En el caso de la República Popular China, las cosas no pintan mejor. Ha reducido, repito, ha reducido sus proyecciones del 5.6 al 4.8 para este año. A esto debemos agregarle que habrá una inflación elevada de acuerdo al promedio histórico, vamos a ponerlo de esa manera, de tal manera que los países deberán utilizar, los bancos centrales, sus instrumentos de política monetaria para reducir los niveles de inflación. México lo está haciendo y es muy probable que ahora en febrero haya también una elevación de, no sé, un cuarto de punto o quizá medio punto para enfrentar las presiones inflacionarias. De tal manera, pues, que el panorama que se presente del mundo tiene dos elementos negativos o dos elementos que contribuyen a la reducción del crecimiento. El primero es lo que ya conocemos: dislocación de las cadenas de distribución, también la elevada inflación y las consecuentes políticas monetarias: elevar la tasa de interés, reducir la liquidez en la economía. Ahora, por regiones en el mundo, dice el Fondo Monetario Internacional que la economía el 2002 va a crecer solamente 4.4% y el año próximo el 3.8%. Estados Unidos, ya le dije, del 5.6 del año pasado, se proyecta el 4 este año y el 2.6 el 23. La zona euro del 3.9, del 5.2 el año pasado al 3.9 este año y el año próximo 2.5. América Latina y el Caribe del 6.8 el año pasado pasaría al 2.4 este año y el año próximo al 2.6.
¿dónde queda México en este panorama de reducción sensible del crecimiento del Producto Interno Bruto? Primero en las dos grandes locomotoras económicas, pero también en otras regiones del mundo donde México tiene intercambios comerciales importantes. Sorprende este panorama, además, perdón por no repetir, la inflación alta va a ser uno de los grandes obstáculos. ¿Por qué? Porque los bancos centrales, como dije, estarán ocupados de manera prioritaria a tratar de reducir el nivel de la inflación. Y dos son los elementos que tienen los bancos centrales para hacerlo. Elevar la tasa de interés, lo cual tiene un impacto en el costo del crédito y en el consumo, y también secar la economía, quitarle liquidez a la economía. Y a todo esto, ¿qué problemas preocupan a los gobernantes o al gobernante aquí en México? Sorprende algo, que si no lo estuviésemos viendo, diría uno, no es cierto esto. ¿Cómo es posible que le preocupe más al bulto López Obrador? Le preocupe más que si su testamento, que si el cateterismo, que si salió ayer a jugar béisbol. En realidad no salió a jugar béisbol. Anduvo ahí caminando por el pasto, le aventaban la bola y él la aventaba así rodando, pero no corrió, no batió y tampoco lanzó la pelota como se lanza en el béisbol. Es decir, un acto simplemente publicitario. Repito ahora la pregunta: ¿qué problemas atraen o interesan hoy a este gobierno? Aparte de la cuestión del testamento y todas esas cosas que se han dicho en torno a él, a este documento, pero les preocupa más acabar políticamente con Monreal que desarrollar estrategias o aplicar políticas públicas que de alguna manera reducirían el efecto negativo de la reducción de los niveles de crecimiento proyectados para este año y el siguiente. Todo esto que le dije al principio tendrá también un efecto, o traducido en un efecto muy negativo para la economía mexicana. Un crecimiento menor en lo que se refiere al número de empleos formales. Como sabe usted, esto ya es una tradición, que en diciembre se terminen algunos contratos y las empresas vuelven a contratar en enero a las personas. No es para evadir prestaciones ni nada, como dijo el presidente hace unas semanas. No, la ley lo permite, no se viola derecho alguno del trabajador, ni se le escamotean prestaciones. En unos cuantos días, la semana próxima, el Instituto Mexicano del Seguro Social dará a conocer los datos sobre la creación de empleo formal durante enero. Ahí vamos a ver cuántos empleos se crearon de los que perdimos durante diciembre. Vamos a ver. Algunos ya pronostican que no crearemos un número de empleos similar o mayor al que perdimos o a los que perdimos en diciembre. ¿Por qué? Porque la inflación elevada continúa en ese nivel, no da muestras, al menos la subyacente, que es la que induce, la que marca el crecimiento de la inflación, y también la elevación normal, natural, de las tasas de interés. Pero repito aquí algo que vale la pena que usted se quede con esa inquietud. ¿Por qué le importa más a este presidente aspectos nimios, frívolos incluso, que los aspectos centrales que afectan el crecimiento económico, la creación de empleo formal, la captación incluso de recursos para el erario?
Ayer le hablaba yo a usted, en esta mañanera, del problema de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos no va en modo alguno a extraer 1.823.000 barriles diarios de petróleo. Si mantiene el 1.650.000 que obtuvo en diciembre, va a ser un triunfo. Todos esos problemas son los fundamentales. ¿Por qué el presidente no los toca? No habla de eso. Primero, por su gran ignorancia, y segundo, porque no le interesa en lo más mínimo. Esto lo estamos pagando ya a un precio muy alto, y en los meses siguientes el precio a pagar será todavía mayor. ¿Qué dicen los secretarios de áreas como Economía, por ejemplo? La tía Tatis. ¿Qué dice el Benito Juárez en la Secretaría de Hacienda? ¿Qué dice Zoé Robledo, director del Seguro Social? Nada. En primer lugar, porque si dicen algo que contraviene los humores y la visión del presidente, van para afuera. Entonces mejor callan, y ese silencio cobarde y cómplice contribuye a elevar el grado de confusión y el grado de desconfianza. Y en relación, para terminar, con este mal llamado Parlamento Abierto, el Consejo Coordinador Empresarial tuvo a bien crear una página o un espacio donde se podrá uno enterar de algunos puntos de vista del empresariado mexicano en relación con lo que se ha dado en llamar contrarreforma energética, o si quiere usted el nombre jurídicamente correcto, la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Vale la pena visitar ese espacio para tener alguna información más equilibrada que la que los panegiristas oficiales y oficiosos han ido a propalar sin base y fundamento alguno en la Cámara de Diputados, donde se celebran estas reuniones. Para terminar, le diré lo siguiente: no pinta bien este año, y la conducta de este gobierno, específicamente la del bulto, pinta peor. De tal manera, pues, que albergar alguna ilusión sobre qué bien nos va a ir este año no pasaría de ser un sueño de opio, un sueño guajiro o una simple tontejada. Gracias por su atención y lo espero mañana jueves aquí en este espacio, La Mañanera de Ángel. Gracias.